Hola, la pandemia sigue avanzando, ya hay decenas de miles de muertos en todo el mundo. América Latina solo por ahora sigue siendo una de las zonas menos afectadas, pero hay datos preocupantes. Por ejemplo, en Brasil, Chile y Ecuador ya hay miles de infectados y cientos de muertos. En Argentina sumamos casos todos los días y estamos transitando la tercera semana de cuarentena obligatoria. ¿Cómo sigue la situación? ¿Cómo estamos llevando este aislamiento preventivo y encierro en nuestras casas? ¿Está funcionando? ¿Volveremos a la normalidad? Como verán, yo sigo desde casa, respetando las normativas del gobierno sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio. Mientras la mayoría de las argentinas y argentinos estamos siendo responsables y nos cuidamos nosotros mismos para así cuidar a otros, hay algunos que parece que no entendieron esto de la cuarentena. ¿No sabés lo que está pasando? Pega la vuelta. Lo detienen en plena casa de Pokémon. ¡Está muriendo gente! Contra la estupidez, lamentablemente, no hay cura, ni vacuna, ni nada que podamos hacer. La buena noticia es que la gran mayoría no tuvo estas actitudes y nuestra vida cotidiana en las últimas semanas se ha transformado por completo. En una situación inédita, casi todos estamos encerrados en nuestras casas, saliendo solo cada tanto a comprar algo al súper o a la farmacia y no mucho más. ¿Cómo nos afecta esto? La radio cuarentena, tutto ok. ¿Nos está funcionando la cuarentena? Muchos países en todo el planeta han tomado medidas restrictivas drásticas e inéditas. Sin embargo, día a día los casos se multiplican. Entonces, la pregunta, ¿está siendo efectiva la estrategia del aislamiento social? La respuesta es sí. No hay otras alternativas que hayan demostrado ser más eficaces para contener el avance del virus. Analicemos los casos de países que podemos considerar exitosos en su lucha contra el nuevo coronavirus. En Taiwán, por su parte, se promovió el autoaislamiento hogareño y se multaba con $33.000 a quienes no respetaran la cuarentena. También se cancelaron eventos masivos, se realizaron intensos controles en los aeropuertos y cerraron escuelas por 2 semanas. En Hong Kong fomentaron el teletrabajo, cerraron sus fronteras, obligaron a todos los que habían estado en China a cumplir con una cuarentena obligatoria y se aisló a quienes mantuvieron contacto con infectados. En Singapur, la estrategia se basó en una masiva campaña de testeos tempranos y registro de personas con síntomas, las que fueron aisladas rápidamente. Todos aquellos que habían estado en lugares con presencia del virus fueron puestos en cuarentena obligatoria. La experiencia en estos países demuestra que si bien han tenido casos y lo siguen teniendo, han alcanzado un ritmo de crecimiento mucho menor que en otros lugares y lograron que los sistemas de salud no colapsen, como sí sucedió en Italia y España. Todo indica que las medidas de distancia social, de evitar aglomeraciones, el aislamiento preventivo y la rapidez de respuesta fueron las claves para contener el virus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. ¿Cómo actuaron los países de nuestro continente frente al avance del coronavirus? A pesar de contar con experiencias de otros países, tanto europeos como asiáticos, hay estados americanos que optaron por estrategias poco claras o que han estado, por decirlo elegantemente, lentos de reflejos. Tranquila, no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Tranquilo, Chepito, aquí no pasa nada. Hablemos de Estados Unidos. Su presidente, Mr. Donald Trump, dijo una y otra vez que la cuarentena no era necesaria. Mientras tanto, en el país ya hay cientos de miles de contagiados. El estado de Nueva York alberga a la mitad de los infectados y ya cuenta con miles de víctimas fatales. La situación es tan extrema que hasta en el Central Park levantaron un hospital de campaña. Por ahora, Estados Unidos es el país con más contagios confirmados en todo el mundo. Frente a esto, muchos gobiernos locales han ordenado a sus ciudadanos que se queden en sus casas, pero a nivel federal solo está en vigencia la indicación de distancia social. El panorama de Estados Unidos es desalentador y es acá donde uno se pregunta si se disparó la cantidad de casos tan rápidamente. ¿Qué están esperando para decretar la cuarentena obligatoria en toda la nación?
¿Es por priorizar la economía? ¿Por qué? Y me pongo como loco. Are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? And if that's the exchange, I'm all in. Otro caso extraño es el de México, país que ya tiene miles de casos positivos y decenas de muertos. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una actitud pendular y por momentos inentendible. Por ejemplo, subió un video a las redes sociales el 23 de marzo pidiéndole a los mexicanos que salgan de sus casas, que continúen con sus vidas normales para que la economía no caiga. Daba abrazos y besos a la gente, que es todo lo que no hay que hacer en esta pandemia. ¿Qué le pasa a Andrés Manuel? ¿Qué tiene en la cabeza además de pelo? En una conferencia de prensa hace unos días afirmó que los escapularios eran su escudo y lo protegían contra el coronavirus. ¿Perdón? ¿De qué habla? Finalmente, el pasado 31 de marzo, con injustificada demora, decretó la emergencia sanitaria, pero no ordenó la cuarentena obligatoria. En la primera fase, No, ya mis nosotros, amores. yo les No. voy a decir, cuando No está bien congregarnos. si No pueden está hacerlo, bien salir agrupados. y tienen No está bien posibilidad salir. económica, ¿Te llama la atención lo que estoy contando? Tranquila, tranquilo. Hay todavía más. Un caso muy pero muy extraño en América Latina es el de Nicaragua. Ahí todavía los chicos van a la escuela. Pero ojo, a los que tienen tos los mandan a casa. Y eso no es todo. Se mantiene la convocatoria a eventos masivos y se niegan a decretar cuarentena. Porque este país es uno de los que menos medidas restrictivas tiene. No me digas que tienen la vacuna y no quieren compartirla. No, pero el gobierno de Daniel Ortega insiste en desestimar las advertencias de especialistas que temen que la enfermedad se esté propagando silenciosamente. El país ya tiene casos confirmados y frente a ellos las autoridades desplegaron a cientos de brigadistas para acudir casa por casa y ofrecer información y consejos de prevención sobre el coronavirus. Tarde, queridos. Lo debes de entender. Es demasiado tarde. En Chile hay miles de casos y varios muertos, pero el gobierno hasta ahora no ordenó cuarentena nacional. Algunos distritos sí han tomado la decisión y obligado a sus ciudadanos a cumplir un aislamiento obligatorio. El presidente Piñera aseguró que avanzarán con la cuarentena cuando sea el momento oportuno. ¿Cuándo será el momento? ¿Cuando la curva de enfermos se dispare? ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario. Estaría buenísimo que el virus mute, se convierta en buena persona y lo contagie a Bolsonaro, a ver si puede hacer una bien, porque Brasil está muy complicada. La postura anticuarentena de Bolsonaro es realmente preocupante. Ha ignorado el pedido de miles de ciudadanos reclamando el aislamiento obligatorio y así Brasil se ha convertido en el país de Sudamérica con más infectados y más muertos. Para Bolsonaro, la cuarentena total puede provocar un caos social con saqueos de supermercados y representa una amenaza para la normalidad democrática. Casi como él, sostiene que el coronavirus no es peor que los efectos que puede tener un congelamiento de la economía. ¿La economía por sobre la salud por sobre la economía? Debemos volver a la normalidad. Algunas escasas autoridades regionales y municipales deben abandonar el concepto de tierra quemada. En Argentina, Alberto Fernández prorrogó la cuarentena total y obligatoria hasta el 12 de abril. En sus discursos, el presidente insiste en la elección de la salud por sobre la economía, en contraste con posturas como las de Trump o Bolsonaro. El coronavirus en Argentina nos tiene a todos alertas, pero en casa. Los resultados iniciales de la cuarentena, por ahora, son alentadores y consistentes con el objetivo de ganar tiempo y evitar un colapso sanitario. Si bien se suman casos todos los días, hasta ahora no hubo una disparada de nuevos contagiados y la situación pareciera estar relativamente controlada. Pero los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. En las últimas semanas se instaló un debate sobre la cuarentena y su impacto en la economía. ¿Cuándo se debería abandonar la estrategia de aislamiento social y volver a trabajar? ¿Qué es más importante? ¿Salvar vidas a costo del derrumbe económico o resguardar la economía sacrificando vidas? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, no?
Es una trampa. Veamos brevemente los dos escenarios. En uno, mantenemos la cuarentena. La gente se contagia a un ritmo menor, seguramente se evitan algunos contagios y se reduce el número de víctimas fatales. Y la economía profundizará su derrumbe. La actividad seguirá paralizada y la incertidumbre financiera va a aumentar. Es decir, en términos sociales, habrá más pobreza. El otro escenario implica levantar la cuarentena y volver al trabajo. Hoy, una medida así provocaría muchos más contagios a un ritmo incontrolable. El sistema sanitario se vería colapsado y los muertos se multiplicarían. Pero no solo moriría más gente enferma con COVID-19, sino también enfermos con otras afecciones. Habrá más convalecientes y más muertos, muchos más. ¿Podemos creer seriamente que la economía mejoraría en un contexto así, de colapso sanitario total y pánico social por una infección descontrolada que enferma a más y más gente? La trampa es que lamentablemente no hay salidas inocuas. Esta pandemia tendrá costos importantes. En cualquiera de los escenarios, la economía se verá afectada y profundizará su recesión, pero solo uno de ellos prioriza la vida. Ahora bien, en algún momento se terminará la cuarentena obligatoria y retomaremos nuestra vida normal, nuestra vida como podamos. ¿Cómo será esta salida del aislamiento social? Despacito, suavemente. Todos los especialistas coinciden en algo. El día después de la cuarentena no será normal. No se retomará la vida como si nada. Dejar la cuarentena será algo gradual, lento y escalonado. La salida final de la crisis sanitaria no puede definirse hoy mismo, pero habría tres formas concretas. Se desarrolla una vacuna que tomaría, siendo muy optimistas, como mínimo un año o año y medio, o se enferma tanta cantidad de gente que se empieza a desarrollar inmunidad natural contra el nuevo virus, lo que se calcula tomaría al menos 2 años, o se cambia permanentemente nuestro comportamiento como sociedad, rutinizando actitudes como el distanciamiento social, el cuidado más extremo de la higiene y lavado de manos y el uso de barbijos o mascarillas. O sea, la gente está muy tranquila. Si bien esto retoma lento, retoma tranquilo, de a poco, la gente con mucho cuidado. No es que el primer día que abrieron las ciudades se podía la gente iba a los bares a tomar cerveza, no. Muy de a poco, muy tranquilo. ¿Qué mundo se viene? Los gobiernos van a aprovechar esta situación para consolidar mecanismos de control y vigilancia sobre nosotros. ¿Aumentarán el financiamiento para la salud y la ciencia? ¿O seguiremos aceptando que la investigación científica y la salud sean variables de ajuste para la gente? ¿El capitalismo entrará en crisis? ¿El desamparo que afecta a millones de trabajadores cuentapropistas que viven de changas, el sufrimiento de los obreros informales terminará y avanzaremos a una sociedad más solidaria y más igualitaria? ¿O en realidad saldremos de esto como podamos y un tiempo después todo seguirá más o menos igual, todos igual de ricos y pobres, todos igual de desiguales? Ustedes, amigos, ¿qué creen?